Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Muy buenos días a las personas que están aquí conectadas. Muy buenos días a las personas que están viendo también esto en la transmisión, ya sea en nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos apareciendo como Código Forex, donde ustedes van a poder ver toda la información. Van a poder ver, obviamente, todo lo que estamos hablando, todo lo que está sucediendo. Y van a poder ver y encontrar más información cada vez. ¿Listo? Vamos a dar inicio. El día de hoy pues estaremos hablando, como saben, de las situaciones que han pasado en el mercado, de situaciones que hemos podido ver y apreciar en las últimas horas, en los últimos minutos o el cierre de mercado el día de ayer. Y a su vez pues abriremos de pronto un espacio para poder resolver dudas o preguntas respecto a distintos temas, respecto obviamente a distintas situaciones. Cosas que han pasado, bueno, teníamos una posible entrada en el AUDECAT. Lamentablemente se dio en las horas de la mañana y no pudimos alcanzar a enviarla. Ahí se dan cuenta cómo se está precisamente dando. Sin embargo, podemos esperar una reentrada debido a que pues esta línea inversa se sigue todavía respetando. Entonces puede haber todavía una situación en la que podamos encontrar una posible entrada en un punto más alto o en su efecto en un pequeño rebote. No hay ningún problema. En el tema del petróleo, si se dan cuenta, pues bueno, en este caso estamos llegando a nuestra EMA 200. Sin embargo, seguimos una tendencia totalmente bajista. Se pueden dar cuenta, precisamente estamos todavía en una tendencia bajista, así que estaremos al tanto de lo que puede llegar a pasar, a lo que puede estar sucediendo para poder buscar las mejores posiciones. ¿Listo? Estaremos ahí a la espera de lo que sucede en los próximos minutos, en las próximas horas, porque posiblemente podríamos estar encontrando una posición en una venta. ¿Listo? Vamos a mirar, de hecho, acá una cosita rápida. Y es que el precio podría estar llegando posiblemente sobre esta zona de acá. Podría estar subiendo más o menos alrededor de esta zona. Y ahí podríamos estar encontrando una posible bajada, en una posible corrección como tal. Por ahora todavía no vamos a ingresar en absolutamente ninguna operación. Estaremos solo como revisando constantemente, obviamente, el mercado, a ver qué posiciones nos da para buscar las mejores operaciones. Pero por ahora, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las acciones estadounidenses que han estado bajistas. Estaremos hablando precisamente de este tema, debido a que obviamente normalmente, pues digamos que lo que estamos viendo son situaciones atípicas, estamos viendo situaciones distintas, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de lo que fue Netflix. Veremos un poco qué es lo que está pasando con Twitter, precisamente con la venta que se realizó. No sé si ustedes ya vieron que ayer se aceptó la compra por Elon Musk de Twitter. Entonces, obviamente eso va a ser una noticia importante para precisamente esta acción. Vamos a ver precisamente las noticias y demás. Bueno, las acciones estadounidenses están bajistas, vemos digamos como principalmente oportunidades comerciales. Digamos que normalmente se toma un enfoque sistemático para estas cuotas comerciales principales, con un gran enfoque en lo que es, por ejemplo, el término de Forex. Eh, Nosotros cuando hablamos de Forex principalmente digamos que tomamos pares como lo es el euro dólar, como es el AUD dólar, entre otros. En muchos casos pues lo que hacemos es buscar cubrir algún elemento de riesgo, mientras que enfocamos nuestra exposición de una manera algo calculada, ¿sí? Para las mejores operaciones a menudo pues se miran los pares cruzados, ya que los temas con los que se ha estado trabajando en los grandes pueden filtrarse en una oportunidad a más a largo plazo como tal en un cruzo. Así como por ejemplo vemos en el GBP-JPY, por ejemplo, del cuarto trimestre del año pasado. Básicamente solo se buscaba jugar la tendencia de fortaleza en la libra contra la debilidad esperada que estaba cotizándose para el yen, que fue lo que vimos hace un tiempo. Y en lugar de, digamos, configurar la libra dólar y el dólar yen por separado, simplemente se eliminó a ese intermediario del dólar y se empezó a operar lo que es la libra yen. Pero para este trimestre, en realidad, digamos que hay un área que queremos observar para una presión superior y es la debilidad de las acciones, específicamente en el Nasdaq y el Standard Poor's. Sé que digamos que el miedo a las subidas de tipo parecen un poquito exagerado.
La Fed, después de todo, pues puede elegir qué tan rápido subir las tasas. Y cuando esto ha sido un problema en el pasado, se han equivocado por el lado de la precaución y la fortaleza de la equidad. E incluso hoy las acciones han continuado operando con fuerza medida, digamos, de una serie de factores preocupantes que los participantes del mercado parecen estar ignorando. Y en realidad no es muy diferente a lo último que ha pasado ¿qué te digo yo? Los últimos 13 años, ¿sí? Desde el colapso financiero global se siente como una crisis tras otra, tras otra, tras otra, y constantemente pareciera como si estuviéramos en crisis. Parece que ha habido un millón de razones para que las acciones se desplomen y sin embargo, los bajistas se han enfrentado a un flujo constante de decepción, ya que las acciones han experimentado una racha histórica durante la última década. Pero vamos a, digamos que, a evocar una de las frases más peligrosas en los mercados financieros y algo que rara vez se dice, si es que alguna vez se ha dicho, y es que creo que esta vez es diferente. Lo que es diferente esta vez es que la Fed realmente ha hecho situaciones totalmente diferentes. Lo que podemos decir que esta vez es distinta a las demás es precisamente eso. La Fed. Realmente no hemos tenido que preocuparnos por la inflación desde la década de 1970. Y aunque la Fed cuidadosa con que precisamente este dato sea, digamos, una implosión del sector bancario en la parte posterior de la vivienda en 2008, la falta de inflación les permitió volverse realmente agresivos con la política. Tanto es así que los mercados tuvieron dificultades para operar sin él, incluso en tiempos de vientos en contra económicos positivos como lo fue en el 2018. Pero después del COVID y armado, digamos, con la falta de miedo de emplear durante una década sin demasiado impacto negativo directo, la Fed se volvió realmente pues un poco loca y ni siquiera comenzó a controlar eso antes de que fuera demasiado tarde. La inflación se ha disparado y eso es algo que nos pilló, digámoslo así, o nos ha tenido a todos desprevenidos como tal. Y a pesar de esto, pues la Fed continuó diciendo que la inflación era transitoria durante todo el año pasado y ahora es el momento que tienen que empezar a ponerse al día. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con el Standard Poor's 500? Bueno, en este punto el Standard Poor's 500 ha retrocedido hasta un 23,6% de la tendencia que teníamos durante la pandemia. En teoría, el índice podría, digamos que, despegarse hasta el retroceso del 38,2% de ese mismo movimiento importante y al mismo tiempo conservar algunas de las cualidades alcistas a más largo plazo. Esta área se proyecta alrededor de más o menos unos $3.800, como lo podemos ver aquí en pantalla. Pa, 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 pa. Y es que precisamente vemos cómo la situación cambió totalmente para el Standard Poor's en los últimos momentos, en los últimos días. De hecho, los grandes analistas dicen que los 3.800 es el área en el cual es un área proyectada en el cual puede llegar este índice. Y en este punto, digamos que la caída desde el máximo que tuvimos en enero se alcanzaría aproximadamente un 20% del número de territorio del mercado bajista. Este parece ser un objetivo de soporte razonable para los temas del retroceso del Standard Poor's 500. Sin embargo, es un tema de un retroceso muy amplio y muy grande. Entonces eso es lo que estamos como que revisando, de ver precisamente si la Fed va a continuar haciendo esas políticas tan raras y no toma, digamos, como un poco en serio la situación, y veremos esos retrocesos del Standard Poor's hasta esas zonas, eliminando toda la situación que tuvimos precisamente como desde 2021, desde marzo de 2021 durante todo un año, y así se hace retroceso. Para el Nasdaq, digamos que la situación es parecida. Ya ha tenido, digamos, como un viaje al territorio del mercado bajista, aunque fue, digamos, como un viaje rápido. El índice se negoció por debajo digamos que, de un mercado tradicional del menos 20% durante un breve periodo de tiempo en el primer trimestre del año. Y eso se compara con la reducción máxima del Standard Poor's 500 que fue del 14,69%. Si el tema de las tasas va a impulsar una corrección mayor, pues digamos que me gustaría ver un poquito el Nasdaq por su mayor potencial bajista, que es el Standard Poor's 500 como tal. Y podríamos ver ventas masivas en los próximos días y en los próximos capaz meses en estos dos índices. Podríamos ver precisamente estos índices bajar continuamente. Podríamos ver que todavía estarían bajando estos dos índices, ¿sí?
Entonces, el tema de las acciones, precisamente que componen a estos dos índices, tanto en el Standard 500, que son las 500 mejores empresas en la bolsa americana, como el Nasdaq 100, que serían las 100 acciones tecnológicas de mercado. Entonces podríamos ver precisamente ese tipo de correcciones y podríamos ver que empiecen a bajar. Y de hecho, si nosotros entramos a ver el tema de las acciones, podemos ver que efectivamente pues vienen bajando, vienen bajando, vienen bajando una tras otra debido a toda la situación que se está viviendo y a todas las situaciones que estamos pasando. Entonces, venían desde hace 2 años subiendo prácticamente sin un límite, esto parecía algo increíble y muchas de las personas han empezado a decir que esto tiende a ser como que ya la famosa burbuja que se creó en su momento ya ha venido explotando y por eso es que estamos viendo las reacciones que estamos viviendo. Ahora, hablar ya de una crisis sería como algo un poco irresponsable, por lo mismo que estábamos diciendo, o sea, la gente ha hablado de crisis tras crisis hace ya aproximadamente, ya de hace un tiempo, pareciera como si no saliéramos de estas. Que no, que es que estamos viviendo las crisis y la crisis y la crisis y la crisis porque la inflación, porque esto, porque lo otro. Hace 2 años cuando empezó la pandemia venimos en crisis, después de un año, después de 2 años, ahorita que ya estamos saliendo, entonces ya se viene la crisis, ya estamos en una crisis, ya la inflación está más alta, está la inflación más alta de, mejor dicho, hace prácticamente 30, 40 años, entonces ya estamos en crisis. Vamos a seguir viviendo ese tema hasta que realmente el mercado y la Fed, principalmente porque es la que controla prácticamente todo ese tema de la inflación y toda la situación, decía que lo que realmente quiere que suceda. En anteriores sesiones yo les he dicho que lo que va a definir que entremos no en una crisis es el dato de la inflación. Si este dato no se controla correctamente, como es lo que se está tratando de hacer, ahí sí diríamos que entraríamos en una recesión y en una crisis masiva. Pero por ahora es la lucha que se está teniendo, así que por ahora pues no podríamos decir que efectivamente ya estamos ingresando en este tema. ¿Sí me hago entender? Entonces habría que estar revisando constantemente los datos. Como saben, esta semana tenemos de hecho publicaciones generales, tenemos publicaciones de la inflación, tenemos datos del IPC, que son datos que tenemos que tener en cuenta. Para el tema de las acciones, tenemos también durante esta semana datos de registro de ganancias para que ustedes tengan que estar obviamente pendientes de esos datos relevantes que son importantes para las acciones. Así que hay que estar muy al tanto de todos estos datos, de lo que nos digan y precisamente lo que nos aparezcan en estas situaciones. Pero bueno, el día de hoy digamos que vamos a hacer como algo cortico. Quería digamos como enfocarme más en comentarles un poco de lo que estaba sucediendo alrededor de precisamente las más grandes bolsas como tal. Y quería obviamente abrir un espacio para que ustedes pudieran preguntar, hacer sus dudas, como sé que semana o día tras día tienen esas preguntas o tienen algunas dudas para que ustedes puedan preguntar. Así que preguntas, dudas que tengan. A ver, aquí ya tenemos el chat abierto. Ya saben que pueden preguntar lo que quieran sin ningún inconveniente, sin ningún problema, sin pena, sin decir como, es que de pronto es una pregunta boba, de pronto, no, aquí no hay preguntas bobas, ¿ok? Buen día, qué pena, no alcanzan a conectarme. No te preocupes. Igual saben que si no alcanzan a conectarse temprano o si no alcanzan a conectarse, pueden ver la retransmisión en nuestro canal de YouTube. Sin ningún problema. Tengo esta duda, cuéntame. He visto un anuncio sobre la Fed. ¿Por qué la Reserva Federal ha cometido un error histórico sobre la inflación? ¿Cómo esto puede afectar mis inversiones?
El tema de la inflación y el tema de la Fed pueden afectar las inversiones ya sea a nivel positivo o negativo porque prácticamente es la situación que está moviendo el mercado en este momento. Así de sencillo. O sea, dependiendo del tema de la inflación y dependiendo del tema de las tasas que se haga, vamos a ver precisamente los mercados, especialmente obviamente el dólar, subiendo o bajando. Ahora, recuerden, una cosa es hablar de inversiones, otra cosa es hablar de trading. Si tú me preguntas sobre tus inversiones, pues obviamente estaremos hablando de afectaciones a largo plazo. Por ejemplo, si tú tienes inversiones en acciones o inversiones, por ejemplo, en temas de, digamos, de ETFs en el oro o commodities o cosas por el estilo, o que de pronto tengas precisamente este tipo de inversiones, pues de pronto sí puede verse afectado en un largo plazo, en la subida o bajada del precio de esos activos. Si estamos hablando de cómo esto puede afectar a tu trading, estaríamos hablando precisamente que eso puede traer anuncios fundamentales y movimientos fuertes y constantes dentro del mercado. Estaremos hablando que existiría una mayor volatilidad y por ende muy pocas veces, bueno, no muy pocas veces, sino que podríamos estar encontrando afectaciones en el análisis técnico. Mi última será, ese tema de la inflación de las tasas se puede usar como excusa para haber aumentos o justificar pérdidas o alguna entidad declararse en bancarrota. Sí, pero no como tal excusa. O sea, no es como que, ay, es que fue la inflación. No será como tal una excusa, sino que sencillamente, a ver, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido del precio de los bienes y servicios. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros compramos puede costar más o costar menos. Normalmente cuestan más por el dato de la inflación, ¿sí? Entonces, al haber un aumento en el precio de las cosas y haber un aumento tan grande como fue precisamente lo que sucedió durante este año, obviamente, por ejemplo, en temas empresariales puede haber una afectación negativa. ¿Por qué? Porque si para ti el costo de los productos es mayor como empresa, pues obviamente significa que vas a tener que pagar más. Y obviamente estos costos, ¿cómo los vas a cubrir? Significa que entonces tus productos vas a tener que venderlos en un mayor precio. Pero si, por ejemplo, las personas a las cuales tú les estás vendiendo, que también son víctimas de la inflación, porque también sus gastos a nivel familiar, a nivel precisamente personal, también aumentaron, ya no tienen de pronto cómo pagar ese producto o ese servicio que tú les estabas dando, pues obviamente tú vas a tener que vender menos. Tus ventas van a disminuir. Si tus ventas disminuyen, tus utilidades también disminuyen. Y si ya no tienes ganancias, pues empiezas a tener pérdidas. Y así sucesivamente esto puede llevar obviamente a una entidad o una empresa a una bancarrota. Buenos días. Hay según los indicadores, bandas de Bollinger y estocástico, ¿qué información tenemos nosotros tener en cuenta para tener una operación? Eh, ¿En dónde? Si te refieres al gráfico que estoy compartiendo en pantalla, no tengo bandas de Bollinger. Tengo es, y tampoco tengo el estocástico. Tengo es un RSI y unas EMAs, que es la EMA 50, la EMA 100 y la EMA 200. Y esto de abajo es el RSI. No tengo estocástico ni bandas de Bollinger. Y si, y digamos que mi estrategia no tiene, o sea, realmente digamos que las EMAs yo las tomo como soportes o resistencias. Y como un indicador del movimiento del mercado. Por ejemplo, en este caso, el que se encuentran por debajo de las EMAs, para mí sencillamente es un mercado totalmente bajista. Por ende, cuando existe un rebote, como por ejemplo lo fue esto de acá, en una de esas zonas, significa que pues, son posibles ventas. Acompañado, por ejemplo, sobre compras o sobre ventas en el RSI. Y si hay que colocar algún otro indicador, eso dependerá de la estrategia que tú manejes. O sea, yo en lo personal, a mí en lo personal no me gustan mucho los indicadores. Yo manejo prácticamente solo estos dos, nada más. Y como te digo, solo como acompañamientos y no como parte de la estrategia. Porque, por ejemplo, pueden haber situaciones donde, ¿qué te digo yo? Eh, Pueden darse ese tipo de situaciones donde tú ves un acercamiento a las EMAs y una sobrecompra y dices, listo, perfecto, venta, y no se da. Porque tiene que ir acompañado, además de todo el tema de análisis técnico, revisar la tendencia, revisar la acción de precios, revisar precisamente toda la situación que hay detrás, revisar, por ejemplo, si estamos en un bloque de órdenes, revisar, por ejemplo, el volumen del mercado y demás. Con relación a las operaciones de CAT CHF, ¿de cuál CAT CHF? Bueno, espérame un momentico, de pronto estás hablándome de operaciones que se han mandado durante el día de hoy y ya voy a revisar. Déjame ver primero qué operaciones se han mandado hoy y si se ha mandado alguna.
Ok. Bueno, el día de ayer se envió una presión de CAT CHF, la cual se cerró por poca volatilidad en el mercado y cerró con 5 pips de ganancia. Lo que se puede dar un mercado volátil poco estable solo es por estos días. No, 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 lo que pasa es que también influye la hora. Se envió a las 2 de la tarde hora Colombia. Entonces, a esas horas, pues obviamente ya el mercado no es tan volátil. ¿Por qué? Porque ya ha cerrado lo que es, por ejemplo, lo que es Londres, solo queda Nueva York. Ya no son horas tan, digamos, como donde el mercado se mueva. Las mejores horas para operar siempre van a ser la mañana. ¿Significa que el mercado entonces no se mueve en la tarde ni en la noche? No, se mueve, pero no se mueve tanto como en las mañanas. Poca volatilidad significa poco movimiento, o sea, no significa que no haya. Y no es que sea por estos días, significa que es algo normal y natural. Por ejemplo, la volatilidad que tú vas a encontrar a las 10 de la noche no es la misma que vas a encontrar a las 8 o 9 de la mañana en el mercado. Jamás. Pero es por tema horario, nada más. Es que la semana pasada y esta, las dos que he abierto han cerrado negativas, no mucho, pero sí en pérdida. O sea, no alcanzaste a ver el mensaje cuando se dijo que se cerraran manualmente. Porque según lo que estoy viendo es que se cerró positivo con 5 pips. Vuelvo y repito, yo no soy el único analista. Por ejemplo, esa señal la envió otro de los analistas. Yo esta semana pues no he enviado entrada como tal, pero estoy acá para enviarles las entradas. Ustedes saben que mis entradas son más a largo plazo, de movimientos largos. No te entendí. Me han ido bien. Creo que me ha ido bien con. ¿Con qué te ha ido bien? Cuéntame. Sí, llegó hasta esa zona. Ayer de hecho hablábamos de esto, del euro dólar, que esa era una de las zonas próximas a las cuales el precio podía llegar. Y vean, ahí está. Me ha ido bien con los órdenes de euro NZD. Super. O sea, por ejemplo, estos son los movimientos que se ven en las mañanas, que si se dan cuenta, pues obviamente son más pronunciados, más largos, pero esto es lo que se da, por ejemplo, en las tardes, donde no son tan. Las órdenes de euro NZD y euro dólar, esas que son más estables. No, simplemente no hay un par que sea más estable que otro. O sea, no es como que, ay, es que el euro dólar es más estable que. No, simplemente son operaciones que capaz se dan mejor porque pronto el analista que envía las del AUD dólar y el euro ZD pues conoce más ese par. En lo personal yo soy más de las libras, por ejemplo. A mí me gusta enviar mucho de libras. Es porque las libras son pares que yo ya conozco. ¿Influye mucho la temporada de mercado? Mm, todo influye. La temporada en la que estamos, las noticias, el análisis fundamental, el análisis técnico. Influye mucho, por ejemplo, lo que suceda. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan operar las libras y si, por ejemplo, en Londres están pasando situaciones de X o Y situación, todo esto influye. Todo influye. Pero influye en general, les repito, no es como que influya de que, es que solo afecta a un par, entonces cuál es el par que no se ve afectado por noticias, cuál es el par entonces que es más estable, cuál es el par que más pips da. No, o sea, no, no. Hmm. Esto en el oro me está dejando pensando. Si esto continúa así, puede venir una bajada. Interesante. Dime, ¿qué tan necesario es que todas las órdenes enviadas las debe aplicar? Cero necesario.
no es, a ver, y yo por eso les he dicho, que ustedes vean las entradas o vean precisamente en el Telegram como entrada en lo que sea, no es obligación a que ustedes sí o sí tengan que ingresarlas, ¿no? Ustedes tienen que también, obviamente, y es algo que les va a recomendar muchísimo, eh, lo ideal de las señales no es netamente depender de ellas. ¿Sí? Lo ideal de las señales es que ustedes tengan un espacio en el que a medida que van aprendiendo puedan ir ganando o generando, digamos, una rentabilidad. ¿Sí? Pero a su vez que entren a revisar el análisis que está detrás de eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la entrada, pues que entran a revisar, bueno, ¿por qué por ejemplo acá, se mandó una entrada en el CAT CHF en venta? Y ustedes vayan al par a revisar, bueno, listo, CAT CHF en venta. Entonces uno viene a buscar y empieza uno a pensar, ¿por qué mando una venta? Y uno empieza a revisar, a hacer su propio análisis, a mirar. Y si, por ejemplo, para ustedes, de acuerdo a su estrategia, dicen como, uy, yo no creo que esto haya en venta, pues no la ingresen. Pero lo ideal es que ustedes vayan también aprendiendo. No se vuelvan dependientes de este tipo de situaciones, porque pues obviamente lo ideal es que ustedes aprendan. ¿Sí? ¿Cómo puedo unirme al canal de Telegram? Ya me registré, pero no me aparece nada para unirme. Ya alguno de los agentes se comunicaría contigo y ellos te indicarán el proceso para unirte al canal de Telegram. ¿Listo, Julián? Luis, y la última sí esta vez. Tranquila, dime. Espérenme que yo tengo acá esto. Tengo esta y esta. Estos dos. Tengo estos dos acá revisando. Esta porque posiblemente todavía pueda subir más. La semana pasada enviaron una orden tipo 10 de la noche a Colombia y el tiempo se informó cerrar. Es decir, es normal enviar a esa hora. Nosotros no tenemos un horario para enviar. Se puede enviar a cualquier hora. O sea, y se puede enviar a cualquier hora porque precisamente tenemos personas de toda parte del mundo. Tenemos personas tanto a nivel latina como también en Europa, por ejemplo. Entonces, sí, por ejemplo, aquí en Colombia, si se envía una señal a esa hora, pues 10 de la noche, uno dice como, uy, yo no estoy pendiente. Pero son las 10 de la noche acá, pero pueden ser las 11, 12, 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 de la mañana en Europa. Entonces, no hay un horario específico para enviar una hora, para enviar una orden. Así como se pueden dar en la mañana, se pueden dar en la noche. Sin embargo, si es algo que estamos hablando, para que normalmente se envíen en las horas de la mañana. Debido a que obviamente pues el mayor público que tenemos es latino, uno eso, y dos, pues es donde mayor se va a ver movimiento. Recibiremos señales en cualquier momento. Pueden recibir señales en cualquier momento. Sin embargo, la mayoría serán en la mañana. Igualmente es muy raro que se envíe una en la noche. Sería raro, pero se puede dar. Esta semana, ¿cómo ves el mercado según tendencia? Es lo que hablamos justamente en la sesión y el mercado está bajista durante esta semana. Tendremos un mercado bajista. Ahora, dependiendo de qué me hables, porque puede ser como cómo es el mercado del dólar. Entonces, yo te hablo del mercado del dólar, podríamos estar hablando que es un mercado alcista. Dependiendo, por ejemplo, contra el yen sería bajista. ¿Cómo es el mercado de las libras? Bajista. ¿Cómo es el mercado del euro? Bajista. ¿Cómo es el mercado? O sea, dependiendo precisamente del activo que me hables. El del dólar australiano, mixto, pero mayormente bajista. Estoy a la espera de esto. Posiblemente en los próximos minutos, en las próximas horas, en este caso en las próximas horas, podemos tener una entrada en el AUD CAT y posiblemente estaremos entrando en próximamente en venta en el petróleo. Así que estén muy pendientes. Por favor, vayan y de una vez vayan buscando el par, vayan buscando obviamente cómo es que se ve ese par en su broker, cómo es que aparece el petróleo en el broker,
vayan buscándolo para que cuando se envíe la entrada no estén de pronto como, ay, no es que no me aparece, es que vayan buscándolo, ya se les ha enseñado cómo hacerlo y así estaremos listos. Porque en los próximos, en este caso sí, posiblemente en los próximos minutos podremos estar buscando una entrada en una venta. Va a ser una venta pequeña, perdón. Pero puede esa venta pequeña darnos unos 250 a 300 pips. Y en el oro, es que no me gusta cuando se mueve así como tan pequeño. Y ya empieza como a consolidarse en medio de rango y demás, entonces no. Por ahora el oro no lo vamos a operar. Estamos pendientes aquí del petróleo, de la UDCAT. Y entraremos a revisar los demás pares. Pero bueno, mira, no siendo más, entonces nos veremos el día de mañana, 10:30 de la mañana hora Colombia. Ya saben que serían 11:30 hora Chile, 12:30 hora Argentina. Uruguay creo que también está sobre esa zona horaria. Si no saben la hora en su país, pues obviamente ya saben que en Google pueden encontrar como esa diferencia horaria y podrán tener obviamente toda la información. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Un saludo gigante para todos ustedes. Tengan una excelente cierre de día, una excelente semana y nos vemos en la próxima. Chao, chao.